Time skip. Durante estas vacaciones, la familia había pasado por momentos buenos, tranquilos, relajantes, algún que otro inconveniente y más. Pero lo más importante, es que lo pasaron en familia. Nos encontramos en el hotel donde se hospedaban pudiendo ver que la familia se encontraba preocupada sin Dariel o Andrew presentes. ¿Están seguros que no saben dónde están? La voz preocupada de la madre de Dariel hizo que todos los demás la miraran con una mezcla de emociones. En el último día de sus cortas vacaciones, los dos pequeños cachorros habían desaparecido de la nada dejando solo sus correas las cuales fueron cortadas. También se preocuparon debido a que, en las últimas noticias, un guardia y un asistente del hotel habían desaparecido, no creían que ellos hayan robado a sus perros, no tenía sentido, los pequeños no valían tanto, pero aún así los asustó esa posibilidad. El resto de la familia estaba en silencio sin saber qué decir. El padre estaba pensando en las diferentes formas en las que estos pudieron haber desaparecido, ya sabía que alguien los había robado debido a que el corte de las cuerdas era limpio, solo algo filoso pudo haberlo hecho y no había nada cerca a los perros para que ellos mismos la corten de casualidad. Tuvo en mente la opción de los dos hombres desaparecidos como primera opción. Andrew y Dariel estaban en sus habitaciones revisando su respectiva maleta para buscar algo que les sirva como pista o que los ayude, pero ambos se confundieron al ver un sobre en su maleta. Andrew miró fijamente el sobre con confusión, no recordaba haber dejado alguna nota o que haya visto a alguien ponerla ahí. Su estómago comenzó a dolerle un poco al mirar el sobre, eso siempre le pasaba cuando algo malo le pasaría a él en lo que resta del día. ¿Qué es? Agitó la cabeza para abrir el sobre y encontrar una nota escrita con mucha información. Con duda comenzó a leerla, pero después de unos segundos abrió sus ojos lo más que pudo. Sin perder tiempo salió corriendo hacia su familia y cuando llegó se acercó a su padre. Papá. Mira. Su tono alterado y asustado llamó la atención de los demás cuando vieron que Andrew estaba agitado mientras su padre agarraba la nota. Más pasos apurados salieron de la otra habitación viendo a Dariel casi con la misma expresión que su primo o incluso peor. El padre se quedó en silencio por unos segundos y luego miró a Dariel mientras este estiraba una nota parecida a la de Andrew. Sin decir nada más, agarró la nota con fuerza y también la leyó. ¿Qué mierda es esto? Su tono bajo, serio y desconcertado llamó la atención de todos al no saber lo que decía alguna de las notas. Amor. La madre de Andrew se puso de pie para acercarse preocupada ya que su esposo casi nunca actuaba así, solo en casos específicos de gran importancia. El padre solo estiró la nota para que los demás pudieran leerlo y tan solo unos minutos después, estos estaban discutiendo. No, Andrew. No irás. Gritó la madre de este con miedo y preocupación mirando a su hijo que se encontraba agarrando la nota con fuerza. Tú tampoco irás, Dariel. La mujer le gritó de la misma forma a su hijo mientras aguantaba las ganas de llorar. La nota había explicado muchas cosas que preocuparon y asustaron a toda la familia. Lo primero que explicaron era la desaparición de los pequeños perros, estos habían sido capturados por uno de los que escribieron la nota. Lo segundo fueron las direcciones específicas en donde se encontraban. La tercera eran algunas reglas y condiciones, como, los únicos que pueden ir a esta ubicación son Andrew y Dariel. No poder decirle a nadie más, mucho menos a las autoridades lo que contiene la nota. No llevar ningún objeto electrónico. Tiempo límite hasta las 12 de la noche poder ir en busca de los perros. Había algunas más, pero solo recalcaban las reglas mencionadas. El resto eran amenazas, como, si no rescataban a los perros, estos serían asesinados. Si contaban algo a alguien que no sean los chicos mencionados, matarían a la familia junto a los que avisaron. Si no hacían el intento de ir a rescatarlos, estos usarían otra manera para que ellos hagan algo parecido a lo que buscan. La familia, mucho menos las madres, dejarían que sus hijos vayan a un lugar que no conocen y peor ir sin ninguna compañía. No querían creer que lo que decía la nota sea real, ni mucho menos cuando decían de arrebatarles la vida. Una frase que asustó a la mayoría fue, Los estamos observando. no les gustaba esa sensación de que alguien los vigile y rogaban que sea solo mentira. Mamá, pero Magnus y Duquesa. Andrew decidió responder ya que su primo no podía hablar al estar perdido en sus pensamientos. Por favor, hijo. No quiero que ninguno vaya. La voz de la madre parecía querer quebrarse cuando los primeros signos de romper en llanto se mostraban por el miedo de lo que le pueda pasar a su familia. Pero si es verdad. Si no vamos a por ellos.
Podrían ir a por ustedes, ahí mismo lo dice, que van a buscar otra manera. Andrew, con el poco valor que tenía en esta situación, levantó la mirada hacia su madre que se quedó en silencio. Andrew también se quedó en silencio cuando sintió una mano en su hombro, miró a un lado a la mano que era de su padre, este tenía una mirada sombría mientras negaba un poco. Él entendió el mensaje de su padre mientras respiraba lentamente. La familia se quedó en silencio pocos segundos para después escuchar gritos afuera del hotel. Al salir de su estupor, el padre fue el primero en correr y mirar el exterior. La familia se acercó, pero el menor de todos fue cubierto de los ojos por su padre, los demás miraron afuera notando que la gente estaba mirando con miedo dos personas con cortes y disparos por su cuerpo tirados en el suelo inmóviles. El padre miró los rostros de estos, notando que eran los dos hombres desaparecidos del hotel. El ruido de cristal rompiéndose detrás de ellos alertó a la familia haciendo que el padre cubra a su esposa e hijo menor. Andrew se ponga alerta junto a su hermana que tenía un jarrón en mano por si lo necesitaba lanzar y Dariel estando frente a su madre mientras tenía un poco de sudor en su frente. Pero todos se quedaron en silencio al ver solo una pierna que había roto la ventana con una nota atada. Andrew, sabiendo que su padre no se movería para cuidar a su madre y hermano, decidió acercarse para agarrar y leer la nota. No se molesten. Si no aceptan, tenemos a su familia en mira, les recomiendo que vayan. Su tono era apagado mientras leía la nota, ahora sabían que ellos decían la verdad, estas personas. Hijo. La voz apagada de su madre llamó su atención al verla derramar lágrimas y tratando de aguantar las ganas de llorar en voz alta. Mamá. Por reflejo, Andrew respondió haciendo que todos le presten atención. No quiero. No quiero que les pase nada a ustedes. Por favor, solo por favor. Déjame ir. Su tono de súplica fueron como una apuñalada para el corazón de su madre que lo miraba con lágrimas. Hermanito. El menor caminó lentamente hasta abrazar a Andrew mientras comenzaba a soltar lágrimas. Por favor. Dime que estarás bien. Levantó la mirada mientras trataba de ser fuerte. Andrew, al ver la cara de su hermano pequeño, solo sonrió acariciando su mejilla para limpiar sus lágrimas. Estaré bien. Su tono se calmó haciendo que su hermano sonriera un poco. Estaremos. La voz de Dariel hizo que Andrew y los demás lo miren con sorpresa. Hijo. No pudo terminar la madre cuando él la interrumpió. Lo sé, mamá, pero esa gente nos quiere a los dos por alguna razón. Miró a su madre, quien no decía una sola palabra por lo que acababa de oír. Hijo, Dariel. Los dos primos decidieron mirar a su papá tío que los miraba serio mientras asentía. Él sabía que no había otra opción y por la mirada de su hijo y sobrino sabía que ellos también lo tenían claro, por dentro se sintió orgulloso por diferentes razones. Josué. No me digas que. La madre miraba a su esposo, el cual solo asintió con la cabeza. Yo confío en ellos, aun si son jóvenes y ustedes no pueden intervenir o morir en el peor de los casos. Su voz era de mando sabiendo que tenía que ser fuerte en este momento, ya se demostró que estos tipos podían matar sin que nadie se diera cuenta, no podía arriesgar al resto de su familia. Josué. No puedes hablar en serio. Es tu hijo. No metas a mi hijo en esto. Ambas madres respondieron en shock por lo que el mayor estaba diciendo, no dejarían que sus hijos vayan solos, él debería de protegerlos. Aunque llegues a odiarme. Aunque digas que no te importa morir por Andrew o Dariel, recuerda que él no es tu único hijo ni tampoco tu única familia. Ambas mujeres se quedaron en silencio mientras la madre de Andrew miraba a sus dos hijos. Su hija no apartaba la mirada de Andrew, el cual la miraba decidido a ir con tal de que ellos estén bien. Conocía a su hija y sabía que quería llorar y gritarle a su hermano que no vaya, pero al verlo así sabía que no llegaría a nada si lo hiciese. Su hijo menor no dejaba de abrazar a Andrew, el cual acariciaba su cabello con cuidado, calmándolo, y eso hizo que su corazón duela. Para ella, sus hijos eran sus bebés, así como Dariel era el de su hermana. Dariel estaba hablando con su madre mientras él trataba de calmarla, sabía que la decisión era igual de dolorosa para ella. Varios minutos pasaron para que la familia, con todo el dolor y verse prácticamente obligados, aceptaron que los dos chicos irían antes de que sean las 12. Time skip. En medio de un lugar alejado de civilización visible, Andrew y Dariel estaban mirándose fijamente en silencio, hasta que uno de ellos dio la palabra. Primo. Solo asegúrate de volver.
Andrew estiró su mano formando un puño esperando a que él lo devuelva, pero se sorprendió cuando fue embestido por Dariel y atraparlo en un abrazo. Tengo miedo. Nunca decidió mirar a la cara de su primo mientras lo abrazaba. Su voz era temerosa, pero a la vez, poseía un tono de no darse para atrás, de todas formas, no podía. Andrew al escuchar las palabras de su primo lentamente le devolvió el abrazo. Yo también. Con resignación, Andrew admitió que aun si no lo mostraba, su corazón quería detenerse por el miedo que sentía, un miedo que compartía con su primo. El miedo a fallar, el miedo a morir y el miedo de lo que le pase a su familia. Recordó que antes de bajar del auto con Dariel, su hermana lo abrazó y en voz baja le había rogado que volviera y que se cuidase. Su hermana mayor, la mujer que lo ayudaba cuando era pequeño de los bravucones de su escuela dándole su merecido, ella le enseñó a ser fuerte y no tener miedo a sus bravucones. Escuchar esas palabras de su hermana, verla así de preocupada, le hizo sentir que tenía que regresar cueste lo que cueste. También le dolió ver a su tía sufrir debido a la preocupación y el miedo de lo que le podría pasar a su primo. En el lugar donde se encuentran era el punto donde se separarían, cada uno a buscar uno de los perros, si iban juntos el tiempo se les acabaría y pasaría lo peor. Andrew no quería dejar a su primo solo, este podría ser su momento más duro y no quería que esté solo, pero sabía que, si lo hacía, el tiempo culminaría. Su familia se vio obligada a irse cuando la misma camioneta blanca que vio cuando llegaron por sus vacaciones, salieron dos hombres en traje portando dos armas, diciendo que aquí comenzaría lo ordenado. Había visto a su familia retirarse mientras eran seguidos por esa camioneta para asegurarse de que no dijeran nada. Nos vemos en la ciudad. Dariel estando ya más calmado, rompió el abrazo mientras chocaba el puño con Andrew de manera suave. Suerte, primo. Shoso. Dijeron su frase mientras sonreían y comenzaban a correr en diferentes direcciones. Andrew iría en busca de Duquesa al ser la más gordita para evitar peso a Dariel por ser más pequeño. Dariel iría a por Magnus debido a que este pesaba menos. Mientras Andrew corría por la zona desértica, lo único que escuchaba eran los latidos de su corazón aumentando debido a la preocupación por su primo y por lo que les esperaba. El camino fue largo mientras corría y descansaba bajo el sol, parecían ser ya las 2 de la tarde. Miró la carta indicando dónde debería estar el lugar, pero al notar que ya estaba cerca, miró al frente donde ahora había una estructura rectangular grande. Con duda, pero sin opción, avanzó a lo que parecía ser la puerta el cual tenía una cámara en medio. La cámara se encendió mirando directamente su rostro, al parecer era un escáner, se escuchó un sonido metálico y un segundo después la puerta comenzó a abrirse ante la mirada dudosa de Andrew. Respiró hondo para luego atreverse a entrar, se quedó sin habla cuando vio una pantalla a la izquierda, lo que parecía ser una fila de casas frente a él, algunas cámaras de seguridad tricentésimo sexagésimo por el techo y una línea negra 2 metros en el suelo delante. No entendía nada de lo que pasaba, pero dio un paso adelante por el susto porque detrás de él la puerta se cerró de golpe. Un placer tenerte aquí, Andrew. La voz resonó por el lugar mientras Andrew buscaba el origen de esta, pero cuando la pantalla se encendió pudo ver a su perro estando atado con una cuerda gruesa aún siendo un cachorro. La vista hizo que Andrew se preocupe y enoje, no pudo reclamar cuando la voz siguió. Lo que quiero que hagas es simple. Tendrás 15 minutos para atravesar todo el circuito sin recibir más daño de lo permitido. En estas salas habrá obstáculos que requerirán más esfuerzo a comparación de otras y te encontrarás con hologramas especiales a los cuales no tienes que dejar que te toquen. La pantalla se encendió mostrando el rostro de Andrew con su edad, nombre y una barra debajo llenando la pantalla. ¿Acaso esto era un tipo de juego? Era una de las preguntas que se hacía Andrew, otra era sobre si lo que decía era real y de los hologramas, no creía que su país tenga tecnología avanzada, al menos no a tal nivel. La barra que estás viendo es el límite que tienes, disminuye cuando un holograma logra llegar a ti o por otras fuentes, si la barra se acaba, tú serás descartado. El recorrido se pondrá más difícil cuando tengas que regresar a con tu perro y cruzar la línea, si el tiempo se acaba antes de que lo hagas, serás descartado. El silencio dominó el lugar mientras las dudas dominaron la mente de Andrew, pero tuvo que salir de sus pensamientos al ver la pantalla comenzar a tener una cuenta regresiva de 3 segundos. Miró al frente suyo para empezar a correr hacia los obstáculos cuando el contador llegó a 0. Al ver la puerta de la primera casa agarró la perilla para abrirla, pero no tuvo éxito y viéndose obligado a buscar otra manera.
Al ver una ventana cerca, no la pensó dos veces en golpearla haciendo que se rompa y que su puño sangrara un poco, pero sin que éste se diera cuenta, la barra que estaba debajo de él en la pantalla bajó un poco. Sin dejar de correr solo pasaba entre las cosas que normalmente tendría una casa, pero al ver que la casa estaba incompleta y en vez de eso había un muro, aceleró el paso y cuando estaba cerca saltó, logrando agarrarse a la parte superior con una mueca de dolor debido a los cortes en sus nudillos. Con dificultad logró subir y seguir corriendo. Me hubiera gustado estar un poco más en forma. Reflexionó un poco sobre su condición física, sabiendo que no era la mejor y que si hubiera entrenado antes esto sería más fácil. A la distancia logró ver una barandilla llevando a la caída del muro y al otro lado unas escaleras. Sin perder el tiempo, corrió hacia las escaleras comenzando a saltar de a 3 escalones para bajar más rápido. Al llegar al suelo sintió que le dolían las rodillas por la velocidad y lo descuidado que fue al bajar, pero eso lo vería después cuando comenzó a correr de nuevo. Sus ojos se abrieron al ver uno de los hologramas que se le advirtieron correr hacia él, sin prestar mucha atención sabiendo que era un holograma solo lo atravesó, pero un escalofrío recorrió su cuerpo, sus pelos se pusieron de punta y su corazón comenzó a latir más rápido. Sin que él supiera, la barra bajó un poco más si se compara cuando se cortó. Siguió adelante mientras veía la mejor manera de poder ahorrar tiempo, se estaba arrepintiendo de no hacer más ejercicio, pero su condición lo limitaba si se esforzaba mucho, no quitaba que se sentía mal pensando que era un perezoso. Logró ver más de esos hologramas, pero sin querer tener la misma sensación que antes, esta vez decidió esquivarlos lo mejor posible. Al pasar por esos hologramas sin ser tocado, sujetó sus rodillas mientras respiraba pesadamente, miró a un lado notando que había varios contadores de los 15 minutos, quedando solamente 9 minutos restantes. Se reincorporó respirando profundamente, no podía perder más tiempo. Mirando al frente, sus piernas comenzaron a moverse de nuevo, para su mala suerte, 3 hologramas aparecieron frente suyo. Maldición. Maldijo mentalmente cuando uno de ellos avanzó más rápido que los demás agarrándolo por sorpresa, no pudo reaccionar cuando uno de sus brazos atravesaba su pecho. Abrió sus ojos cuando su corazón comenzó a latir más rápido y sentir una punzada de dolor, no pudo pensar más en eso al ver que los otros dos corrieron a por él. Se hizo a un lado evitando a los dos hologramas mientras agarraba su pecho empezando a hiperventilar. Notó que su visión comenzaba a desenfocarse debido al cansancio, agitó su cabeza para concentrarse, logró subir otro muro gracias a un fierro expuesto para ver que al otro lado se encontraba su objetivo. Duquesa. Una pequeña sonrisa apareció junto con un tono feliz y esperanzado cuando se acercó al perro. Esta al escuchar pasos se asustó, pero cuando notó que era uno de los chicos que la cuidaban, comenzó a mover la cola y soltar ladridos alegres. No te preocupes, te sacaré y volveremos con los demás. Sin nada más que decir debido al cansancio, agarró las cuerdas con fuerza e intentó tirarlas para ver si se soltaban o se rompían. Intentó varias veces con la fuerza que le quedaba, pero sin resultados, se sacó las zapatillas junto a sus medias quedando descalzo, pisó con fuerza y tiró como pudo mientras su rostro se ponía rojo y sus venas se marcaban. Soltó la cuerda mientras caía al suelo con sudor cayendo por su frente, se tomó unos segundos respirando con fuerza hasta que miró a su perro, el cual parecía tener una mirada triste y desesperada, giró su mirada a un lado notando que solo le quedaban 29 minutos, y contando. Abrió sus ojos con desesperación y miedo, por reflejo se puso de pie y tiró mientras apretaba los dientes, al ver que no funcionaba mordió la cuerda con fuerza, escuchando mentalmente tic-tac como si de un reloj se tratase. Comenzó a morder ferozmente como un animal tratando de liberarse, 40 segundos después la cuerda se terminó rompiendo dejando libre a Duquesa. Andrew miró a su perro con una sonrisa sin darle importancia al dolor que sentía su mandíbula y dientes por la fuerza y presión que usó para romper la cuerda. Agarró a Duquesa con una sonrisa mientras una pequeña lágrima caía junto a los ladridos del pequeño animal lamiendo la mejilla de su salvador, pero no tuvieron tiempo de este pequeño momento cuando una alarma comenzó a sonar. Sus ojos se abrieron cuando vio que varios hologramas comenzaban a aparecer y donde se encontraba el cronómetro que ahora también mostraba su barra teniendo un aproximado del 78%. Agarró a Duquesa con fuerza mientras la cubría con sus brazos, comenzando a correr cuando notó que solo le quedaban 12 minutos para volver al inicio sin perder su barra de la pantalla. Trató de evitar los hologramas que se abalanzaron de manera brusca hacia él, trataba de evitar lo mejor posible mientras buscaba la mejor forma de regresar lo más rápido posible.
Lo que más se le complicaba era subir las escaleras y abrir las puertas, esto debido a diferentes razones. Saltó y logró agarrar una barandilla para poder escalar el muro, pero al subir vio más hologramas por el camino, este ya estaba cansado, no sabía si podía soportar más al sentir que su corazón podría detenerse en cualquier momento. Abrazó a Duquesa con fuerza para saltar y romper una ventana sin dejar de correr, sus brazos y parte del rostro comenzó a sangrar por los cortes que generó debido a su acción junto a sus lentes que estaban ahora rayados, pero miró abajo notando que su perro estaba asustado y estaba agradecido que no tenía algún daño. Sonrió un poco acariciando su cabeza con su dedo para que se calmara sin notar que un holograma logró atravesarlo haciendo que un escalofrío recorriera todo su cuerpo mientras sus pelos se ponían de punta. Por poco se detiene, pero al escuchar un pequeño quejido viendo a Duquesa temblar, al parecer a esta también le afectaban esos hologramas, por su bienestar decidió acelerar el paso sin importar que su corazón latiera con fuerza o que sus piernas pidieran un descanso. Apretando los dientes, este solo trataba de ignorar el dolor en sus piernas, nunca había tenido que correr tanto o esforzarse demasiado en su vida. Vio que tenía que bajar de la plataforma en la que estaba, pero sin pensarlo, saltó para caer de pie evitando un holograma, al caer contuvo un grito de dolor por el impacto y vio que atrás suyo había varios hologramas que no dejaban de perseguirlos, eran como si una jauría persiguiese a un gato. Solo quedaba un minuto y aún no podía ver la línea donde comenzó. Por favor. Aguanta. Trató de animarse y dar motivación cuando sentía que sus piernas dejarían de moverse. Por un segundo, el recuerdo de su primo vino a su mente, se imaginó la situación en la que estaría, esperaba que no fuera igual o peor que en la que estaba. Con eso en mente, decidió correr más rápido que antes, con el objetivo de llegar y rogar tener tiempo para ayudar a su primo. Gorda. Por favor. Aguanta. Acarició al pequeño perrito cuando comenzó a pasar entre los hologramas, sin importar que estos lo atravesaran, su cuerpo le gritaba que se detuviera cuando su corazón parecía querer explotar, pero eso no detuvo su avance y solo unos segundos después logró visualizar a lo lejos la zona donde había comenzado. Abrazó con fuerza a Duquesa escuchando unos ladridos bajos de su parte, rogaba que ella aguantase más, miró a su lado notando que solo le quedaban 20 segundos. Con eso en mente y sin importar nada, saltaba entre las ventanas que había y pasaba entre los hologramas, fueron los segundos más largos de su vida al sentir la desesperación, el miedo y el dolor por todo su cuerpo, quería lograrlo, quería pasar esta prueba y largarse para buscar a su primo. Se encontraba en la primera subida que había mientras los hologramas lo estaban alcanzando, sus últimos obstáculos eran la última bajada y la última puerta para llegar al principio. Abrazó con fuerza al cachorro cuando saltó y escuchó un crujido proveniente de su pie izquierdo, aún soportando el dolor siguió adelante con solo 7 segundos en el cronómetro mientras los hologramas rozaban su cuerpo, vio la ventana que rompió con su puño y con todas sus fuerzas saltó mientras los vidrios que aún seguían en la ventana cortaban su piel. A solo 3 segundos este se tiró hacia adelante sin importar que sus lentes se rompiesen mientras estiraba sus brazos agarrando a Duquesa, sus ojos estaban lo más abierto posible por todas las sensaciones de su cuerpo y las emociones que sentía. Cuando quedaba un segundo este logró que su cuerpo pasara toda la línea gracias a su último esfuerzo de tirarse. El tiempo del cronómetro se detuvo marcando un junto a su barra quedando aproximadamente un 3%, los hologramas comenzaron a desaparecer y en la pantalla había aparecido una frase, datos guardados antes de apagarse segundos después quedando todo en un silencio sepulcral. Soltó al perro que solo se acostó en el suelo, temblando y soltando pequeños ruidos de dolor, pero Andrew solo agarró su pecho con fuerza mientras se ponía en posición fetal, soltando lágrimas por todo lo que había pasado, tuvo miedo, miedo de fallar y morir en este lugar, sin poder salvar a su perro y sin poder volver a ver a su familia. Se quedó en silencio cuando la misma voz del principio apareció. Lograste completar la prueba, puedes irte. Tanto él como Duquesa no dieron signos de respuesta cuando la puerta que los tenía atrapados se abrió y la voz no volvió a escucharse. Hubo un minuto de silencio en el lugar hasta que Andrew comenzó a levantar la mirada hacia Duquesa notando que se había quedado dormida, pero aún así vio los temblores y escalofríos que tenía, luego miró la puerta que mostraba el exterior. Se puso de pie dejando caer sus lentes ahora inservibles e inutilizables, sabiendo que tenía que irse y llevar a Duquesa a un veterinario, caminó con dificultad cuando la adrenalina había desaparecido dando una sensación terrible de dolor. Agarró a Duquesa mientras la acariciaba. SHH. Estoy aquí. Estoy aquí.
Por favor, cálmate, gordita. Soltando pequeñas lágrimas al saber que por su culpa su pequeño perro estaba en ese estado, se sentía culpable por haberle hecho sentir dolor. Levantó la mirada y salió del lugar con dolor y una cojera en su pie izquierdo. Tenía que volver a la ciudad para que revisen a su perro. Mientras rogaba que su primo estuviera bien, él sabía que Dariel no tenía su misma velocidad y estaba cerca en resistencia, solo esperaba que él estuviera bien. Su estómago comenzó a doler mientras sentía preocupación, pero confiaba que regresaría con Magnus a la ciudad para volver a una vida tranquila. Era lo que deseaba. Fin del capítulo.